Bueno, le hemos contado nuestro proyecto, pretende recoger lo que ocurrió en mayo, en concreto en Málaga, en la Plaza de la Constitución, que es donde se ubica su local, y bueno, nos gustaría saber cuál es su punto de vista, qué fue lo que vivió durante esos meses, cómo lo vivió ese mes el proceso de acampada. Bueno, fueron sentimientos contrapuestos, porque si básicamente yo podía estar de acuerdo con la idea del 15M, la idea básica del 15M, somos muchos los españoles que estábamos indignados con la situación que hemos estado padeciendo, hasta ahí todo bien. Lo único lo que no podía estar de acuerdo es en el desarrollo que posteriormente tuvo. Esto de ocupar una vía pública de la forma que se ocupó, pues francamente no fue de mi agrado, ni del agrado de todos los empresarios que estábamos alrededor de la zona que fue ocupada, porque nos perjudicó sensiblemente. Es decir, fuimos los perjudicados de la película y creo que no tenía sentido eso. Aparte, yo creo que el movimiento le dio amparo a gente que no tenía nada que ver con ese movimiento. Todos sabemos que cuando hay cualquier movimiento que se produzca, siempre dentro de esos grupos se mete gente que no tiene nada que ver con el grupo, sus fines son otros que nada tienen nada que ver, y nosotros que vivimos ese mes y medio, creo que fue un mes y medio, creo recordar, lo que estuvimos aquí, pudimos comprobar que efectivamente pues nada tenía que ver como lo que se inició con lo que terminó siendo. Entonces, pero se pusieron, tengo que reconocer que se pusieron en evidencia muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo la desidia política, a pesar de que se protestaba contra eso, quedó manifiesta de forma notoria la desidia política en torno a todo eso, porque todo el mundo se quiso atribuir de que todos pensaban lo mismo, es decir, todo el mundo estaba protestando contra la situación política en general, como era que aquellos los políticos, todos, sin excepción, se apuntaban al carro también de la indignación. Esto no dejaba de ser curioso. Y ya te digo, y al final nosotros entendimos, los que estábamos alrededor de toda esta zona, que fuimos los verdaderos perjudicados, porque no olvidemos que los empresarios que siempre nos tachan del beneficio, las cosas no están para beneficio hoy en día, las cosas están simplemente para poder llegar a final de mes y pagar las nóminas. No olvidemos que todos estos negocios están llenos de empleados y lo sufrimos y mucho. Eso le quería preguntar porque, bueno, me ha dicho que aparte de su negocio, pues está en contacto con otros empresarios de la zona. No sé si comentaron en aquella época cómo notaron pues el estar en la plaza de la acampada, ¿no? ¿Lo notaron de alguna manera monetariamente? No, ellos no. Es decir, por eso te digo que nos sentimos, los que estábamos en la zona nos sentimos realmente ultrajados en ese sentido. Es más, el comentario que me hacían los compañeros de profesión y demás, lo que hacían es una especie de pésame, anda la que te ha caído, ¿no? Hay que ver cómo lo llevas. Este era el comentario, es decir, que no hubo afectación fuera de ese pequeño círculo y sí mucha afectación en ese círculo. Todos, yo pude comprobar que efectivamente dentro de ese credo que se predicó del 15M todos estábamos de acuerdo, todos estábamos indignados, pero después como se fue desarrollando el 15M, nada tiene que ver con esa idea, entre otras razones, porque si creas un movimiento en contra de la política, al final tienes que hacer política, y entendíamos que si quieres cambiar las cosas, no tienes más remedio que hacer política. Yo tengo un cargo que es evidentemente público, en el sentido de que me tengo que bandear todos los días con autoridades de las administraciones, con mis propios compañeros y con las autoridades de las administrativas. No tengo más remedio que hacer política. Mi cargo no es pagado. Yo estoy en esto porque creo en esto, creo que tengo que defender mi sector. Yo creía que el movimiento 15M iba a ser algo parecido. Gente desinteresada, dispuesta a hacer cosas por los conciudadanos, por el país, ¿no? Pero esto
se fue desvirtuando, al menos lo que las noticias tal y como empezaron a transcurrir, se fue desvirtuando. Estos grupos ajenos a todo movimiento se fueron inmiscuyendo, mezclándose y desvirtuaron ese movimiento. Así es como lo vimos, como lo vieron mis compañeros y como lo vivimos nosotros. En algún momento, al comienzo, como estaba de acuerdo con el movimiento, ¿se solidarizó con esas personas que estaban allí o no sé, se acercó para ver cuáles eran sus reivindicaciones? Sí, por supuesto que sí. Los primeros días, tres primeros días, lo vi algo, es decir, con esos días hubiera bastado. Lo demás sobró porque se le demostró al gobierno de que había voces en contra, no del gobierno, sino los políticos en general. No era contra el gobierno, era contra la situación. Yo creo que con esos 2-3 primeros días hubiera bastado, hubiera sido suficiente y el movimiento hubiera crecido, hubiera podido crecer, se hubiera hecho fuerte, siempre y cuando hubiera personas dispuestas a trabajar sin lucro por los conciudadanos y por hacer las cosas más o menos bien. Ese movimiento podía haber acabado a lo mejor en partido político o en grupo social que sin pertenecer a ningún partido político pues tuviera una presión constante y permanente en los diferentes ámbitos de poder, pero no. Al final se desvirtuó, se vino abajo y volvimos a estar donde estamos. Fue un extraordinario toque de atención para cualquier gobierno que venga, pero también fue un toque de atención para dejar claro que la calle es de todos y no de algunos. Aquí venían, por aquí pasaron pues prácticamente todos los políticos a decir que no podían hacer nada. Nosotros nos quedábamos y bueno, los mismos pasaron por aquí, o sea, por este negocio para comentarle que no podían. Y por los ámbitos donde nos movimos nosotros, porque lógicamente tuvimos que acudir a donde hay que acudir, a protestar también. Por eso tampoco entendía yo mucho. Hay una cosa que, por ejemplo, los que estamos aquí en la plaza no acabamos de entender. A lo mejor es que estamos equivocados, no digo que no, pero no acabamos de entender porque prácticamente todas las manifestaciones se hacen aquí. Para los políticos es muy cómodo, porque aquí no hay ninguna administración, aquí no hay nada. Es decir, voces en la calle, pero quienes tienen que recibir esas protestas y esas voces están en sus despachos, que están bastante más alejados de aquí y no sirve absolutamente para nada. Oye, que cada cual se manifieste donde quiera y como quiera. Y aquí llevamos pues a 1 o 2 manifestaciones por semana de lo que sea y dispuestos a soportarlas y a admitirlas porque yo entiendo que todos tenemos ese derecho. Pero una cosa es tener derecho a manifestarse, el derecho a decir lo que uno piensa dentro de un orden cívico, y otra cosa es ya alterar la vida cotidiana de los que vivimos o estamos en esta zona trabajando, ¿no? Yo he hecho manifestaciones también, te vas a creer que porque lleve chaqueta y corbata no me he manifestado. Como yo he hecho de todos, me he visto obligado pues a hacer manifestaciones en defensa de los intereses de mi colectivo. Yo entiendo las cosas de una manera y las cosas como yo las entiendo es que si yo quiero trabajar por mi sector, yo tengo que hacer política de una manera o de otra. Y lo hago sin que nadie me pague. Sobre todo porque lo que pretendo es que tener la libertad de poder decir lo que quiera. Yo creo que todo el mundo debiera optar a eso, sin tener que hacer una carrera política, ¿no? Hombre, yo te confieso que no puedo decir, no se debe hablar de los políticos en general. Yo conozco políticos muy honestos y muy buenos y conozco políticos como que no, de los otros. Te tienes que barajar en ese mundo y para barajarte en ese mundo tienes que tener la valentía de hacerlo así. Si has creado el movimiento, continúa con el movimiento, pero continúa con el movimiento sin recibir, sin que se te unan gente no deseada. Yo sé que es muy difícil, sé que es muy difícil. Sin que se te unan gente no deseada, sin que te manipulen los propios políticos, que ahí hubo también mucha manipulación. Uno lo puede observar cuando está fuera
y te das cuenta de lo que había alrededor, quién venía, quién vigilaba, quién no vigilaba, estaban atentos a los movimientos que se decían, las declaraciones que hacían unos y otros. Hemos empezado esta pequeña entrevista que estamos haciendo diciendo que ya de por sí era absurdo que un movimiento que protestaba contra la situación en general y sobre todo la situación política, como los grupos políticos se unían al 15, si estamos protestando contra vosotros, ¿no? La habilidad de los políticos de meterse también. Yo soy también del 15M, pues te quedabas y bueno, esto ya no, esto ya es cachondeo, ¿no? Sí. Bueno, siempre ha pasado eso de que alguna gente se quiera atribuir, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que nos deja un poco claro es que no estuvo de acuerdo con las formas, pero sí, estaba muy de acuerdo con la reivindicación, o por sí, lo menos con que el país necesita pues ese replanteamiento de cambio, ¿no? Claro, cuando fallan las instituciones políticas, se ha puesto de manifiesto, decíamos que si habláramos de la crisis íbamos a descubrir muchas cosas interesantes que se están descubriendo con la crisis, ¿no? Yo tengo una teoría sobre la crisis, bueno, no una teoría, creo que es un análisis que más o menos puede ser fehaciente de la situación. La crisis es una crisis financiera que ha arrastrado al mundo productivo y al mundo administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Si la crisis es financiera y todos estamos en crisis, es que estábamos apoyados en el sector financiero. En el momento que estos han entrado en crisis, todos hemos entrado en crisis, ¿no? Esto significa que las cosas no se han hecho todo lo bien que creíamos que se estaban haciendo. La administración estaba demasiado apoyada en el mundo financiero, las empresas estábamos demasiado apoyadas en el mundo financiero, con una aportación muy pequeñita de capital, lo que ha hecho que las empresas que hemos aguantado más, que teníamos una aportación mayor de capital, hemos sido capaces de ir aguantando la crisis. Pero aquellas cuya financiación en su 80%, en su 90% dependía de las entidades financieras, se han ido abajo. Estaba claro que tenía que salir de ahí un clamor contando verdades como puño, hablando de corrupción, hablando de los derechos que todos los ciudadanos debemos de tener, que están perfectamente recogidos en la Constitución, pero que no se llevaban a cabo. O sea, ¿quién va? Yo no conozco a nadie que vaya a estar en contra de eso. O sea, por eso te digo que en lo básico, lo que se pedía en el 15M, todos estamos de acuerdo. Yo estaba absolutamente de acuerdo y mostraba mi agrado por aquello, ¿no? En el desarrollo es en el que nos hemos perdido o se ha perdido el creativo. Esa es tal y como yo lo veía, ¿no? Ahí ha quedado una nota escrita muy importante de que el pueblo está ahí y que al pueblo no se le engaña. Se le puede mantener dormido durante bastante tiempo, pero tarde o temprano las cosas mal hechas llevan a esto. Se han visto las barbaridades que hay en el mundo financiero con respecto a lo que está pasando con el tema de los desahucios. Yo creo que es una barbaridad, que la gente, de acuerdo, deja de pagar una vivienda que no puede pagarla, está bien, lo desahucian y se va. La vida es así, la ley es así, pero que dejen que los desahucien de la vivienda y que encima tengan que seguir pagando, eso no es justo, eso no hay derecho que lo soporte, y esto lo tienen que solucionar. Esto lo tienen que solucionar porque si no va a ocurrir lo que ocurre, lo que tiene que ocurrir, que es lo peor, que la gente se levante, ¿no? Entonces, esto es lo que no puede ser. Esto es el 15M yo creo que ha dejado un gran pozo de lo que puede ocurrir si no se toman cartas en el asunto. Ahora, ojo, cuando se tomen cartas en el asunto, que no vengan también esos grupos con otros intereses a desvirtuar esas medidas. Y te advierto, yo no soy ni del PP, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de ninguno. Yo soy de lo que tengo que ser, de la empresa, de los trabajadores que tengo trabajando en mi empresa, que yo me tengo que levantar todos los días pensando en que tengo que llegar al final del mes, porque a mí lo único, mi obsesión, la obsesión que tenemos los pequeños empresarios es llegar a pagar nuestras nóminas de final de mes. Arriesgamos más de lo que realmente podemos para que las cosas funcionen. Y que después nos traten muchas veces como nos tratan, o que piensen de nosotros lo que piensan de nosotros, me parece injusto total. Si aquí lo que queremos es empleo estable, porque sabemos que la estabilidad crea tranquilidad, crea bienestar para todos. Eso es lo que queremos, ese es nuestro objetivo.
Pues muchísimas gracias, Rafael, por sus palabras y por su punto de vista, que ha sido pues otra pieza más de este puzzle y de este proyecto. Un punto de vista como otro cualquiera, ni más ni menos. Muchas gracias. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué fue lo que vivió durante esos meses? ¿Cómo lo vivió ese mes el proceso de acampada? Bueno, fueron sentimientos contrapuestos, porque si básicamente yo podía estar de acuerdo con la idea del 15M, la idea básica del 15M, somos muchos los españoles que estábamos indignados con la situación que hemos estado padeciendo. Hasta vivimos ese mes y medio, creo que fue un mes y medio, creo recordar, lo que estuvimos aquí, pudimos comprobar que efectivamente pues nada tenía que ver como lo que se inició con lo que terminó siendo. Entonces, pero se pusieron, tengo que reconocer que se pusieron en evidencia muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo la desidia política. Bueno, le hemos contado nuestro proyecto, pretende recoger lo que ocurrió en mayo, en concreto en Málaga, en la Plaza de la Constitución, que es donde se ubica su local, y bueno, nos gustaría saber... Ahí todo bien, lo único lo que no podía estar de acuerdo es en el desarrollo que posteriormente tuvo. Esto de ocupar una vía pública de la forma que se ocupó, pues francamente no fue de mi agrado, ni del agrado de todos los empresarios que estamos alrededor de la zona que fue ocupada, porque nos perjudicó sensiblemente. Es decir, fuimos los perjudicados de la película y creo que no tenía sentido eso. Aparte, yo creo que el movimiento le dio amparo a gente que no tenían nada que ver con ese movimiento. Todos sabemos que cuando hay cualquier movimiento que se produzca, siempre dentro de esos grupos se mete gente que no tiene nada que ver con el grupo, sus fines son otros que nada tienen nada que ver y nosotros